que pues el día de hoy vamos a iniciar a trabajar con nuestro programa que tiene que ver con nuestro resultado de aprendizaje número 3, que es el que estamos trabajando dentro de nuestro curso Manejo y Soporte de Sistemas Informáticos. Ahorita les tengo aquí colocada la plataforma. Yo ya les había dicho con anterioridad de que la plataforma pues íbamos a tener algunas dificultades para poder acceder a ella porque le estaban realizando algún tipo de mantenimiento. Y de hecho pues la semana pasada todavía pues se tuvo alguna dificultad de conexión, que de repente nos aparecía un mensaje ahí de que no se podía conectar con la base de datos, que no había un sistema estable, pero era por el mantenimiento que se le estuvo aplicando. El día de hoy, pues ya la plataforma, bueno, desde el día de ayer, la plataforma ya empezó a trabajar de una forma más eficiente. El único inconveniente que yo he estado viendo es de que ahora la plataforma por defecto está en inglés. Yo sé que si alguno de ustedes ya ingresó y pudo observarlo, pues ahora nos aparece un login, un username, un password, porque el sistema pues está en inglés. ¿Cómo puedo hacer yo para pasarlo a español? Es muy sencillo. Ahorita les estoy proyectando ahí la pantalla. Vean que en la parte superior, donde aparece su nombre muy a menudo, ahorita nos aparece ahí el idioma, que es inglés, que es con el que está actualmente la plataforma. Entonces yo puedo cambiar el idioma antes de ingresar a la plataforma o cuando yo ya esté registrado. Por ejemplo, si yo no me he registrado y quiero cambiarlo, pues vengo aquí a donde dice English y voy a seleccionar el idioma español internacional. Ahora, por ejemplo, si yo ya me hubiera registrado, me registro en la plataforma con mi usuario y mi contraseña, voy a ver que todo lo que va a estar dentro de la plataforma me va a aparecer en inglés. Probablemente para algunos, pues esto sea una dificultad, ¿verdad? Tener que trabajarlo en inglés y se dan cuenta que nos aparece Home, Dashboards, Events, My Course, que sí es lo mismo que en español, lo único que acá pues ya lo tenemos en el idioma de inglés. Si se les dificulta trabajarlo de esta forma, entonces a la par de su nombre también va a aparecer la opción para pasar esta interfaz a español. Entonces yo vengo acá donde dice English y selecciono la opción Español Internacional. Y de forma automática ustedes van a ver que va a cambiar todo el entorno y ahora ya nos aparece en español. ¿Sí? Esto es para los que han tenido la dificultad, ¿verdad? De conectarse y que de repente todo estaba en inglés y ya no saben hacia dónde acceder porque todo estaba en inglés, pues desde acá lo pueden pasar a español. Y con eso, pues estoy iniciando la clase del día de hoy. Como les decía al inicio, yo espero que todos se encuentren de la mejor forma, que estén trabajando cada una de sus actividades y que si te están teniendo dificultades con los procedimientos que se están trabajando, pues sin ningún problema puedan comunicarse conmigo a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje de texto, a través de nuestro grupo de WhatsApp o a través de mi WhatsApp personal, ¿verdad? Cualquiera de esos medios tienen ustedes para comunicarse conmigo. De igual forma, pues estas videoconferencias, estas clases en línea, yo las estoy programando para que si ustedes van teniendo alguna dificultad, pues sin ninguna pena puedan habilitar su micrófono, puedan conectarse y hablar conmigo para describir cuáles son las dificultades que están teniendo y yo les pueda ayudar a resolverlas. ¿Sí? Muy bien, vamos a ingresar a nuestro curso entonces y vamos a empezar a trabajar ya con los temas que necesitamos desarrollar. Recuerden que nuestro curso lleva el nombre de Manejo y Soporte de Sistemas Informáticos y que tiene 5 resultados de aprendizaje, de los cuales pues ya abarcamos 2 y ahorita vamos justo en el tercero. Si nos enfocamos en el nombre del resultado de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que el resultado de aprendizaje número 3 recibe el nombre de, se los voy a poner acá en la pantalla. Ahí está, miren. Manejar las aplicaciones para el diseño y gestión de la información en Microsoft Office. ¿Sí? Entonces aquí ya nos estamos enfocando a las aplicaciones que nos pueden ayudar a manejar una cantidad grande de información o que nosotros podamos gestionar esa información. Como por ejemplo, ¿en qué? Creando diagramas, ya lo vimos en Microsoft Visio, creando algún tipo de publicidad, algún tipo de tarjetas, algún tipo de publicación con Microsoft Publisher. Y la semana pasada, pues trabajábamos lo que era el uso de un programa que nos sirve para gestionar
diferentes tipos de proyectos. El día de hoy, pues vamos a empezar a trabajar con lo que es Microsoft Access, que es nuestro cuarto programa. Si se dan cuenta, pues ya llevamos 4 programas. El primero es Microsoft Visio, el segundo es Microsoft Publisher, el tercero es Microsoft Project, que fue el que trabajamos la semana pasada, y esta semana pues tenemos que trabajar el programa Microsoft Access. Yo les había dicho que teníamos 4 programas para trabajar con este nuestro resultado de aprendizaje sobre gestión de la información, que a diferencia del resultado anterior, donde trabajábamos las aplicaciones básicas, pues le dedicábamos más tiempo a cada programa. Si ustedes se dieron cuenta, pues tuvimos varias sesiones con Microsoft Word, varias sesiones con Microsoft Excel, y para PowerPoint, pues solo fue una sesión porque es un poco más sencillo de utilizar, pero tratamos de profundizar un poco más en el uso de estos programas. Ahora bien, ¿qué pasa con los programas de diseño de gestión de la información? No es que sean menos importantes, pero sí es necesario que ustedes los conozcan, pero tienen en nuestra programación o en nuestra planificación, tienen una cantidad de horas menor a la cantidad que se trabaja comúnmente con las aplicaciones básicas. Por ello, pues en una sesión hemos estado cubriendo aspectos así relevantes y a grandes rasgos, pues, ¿qué son esas aplicaciones? Por lo menos ahorita ustedes ya saben qué es Microsoft Visio y para qué se utiliza. Si en algún momento necesitaran, bien sea en su trabajo o de forma personal, crear algún diagrama, ustedes ya saben que con Microsoft Visio lo pueden crear. Ya vimos Microsoft Publisher y con eso pues así a grandes rasgos ustedes pudieron ver que no es tan complicado hacer una invitación, crear un diploma, pues es de lo más sencillo con Microsoft Publisher. Ahora, en relación a gestión de proyectos, Microsoft Project sí ya tiene una complejidad mucho más amplia. Pero en nuestra sesión, pues tratamos de abarcar de forma resumida cada uno de los aspectos, aunque en realidad tratar de estudiar Microsoft Project, pues es tan complejo como tratar de estudiar Microsoft Excel. ¿Por qué? Porque nos ofrece muchas herramientas para gestión de proyectos. Pero en esos 3 programitas, pues no nos enfocamos tanto, ¿verdad? Les dimos un tiempo prudente, en este caso de 8 a 12 horas, para que se pudieran desarrollar, conocer así de forma breve cómo era la forma de utilizarlos. Ahora vamos a trabajar con Microsoft Access. Microsoft Access es un programa de la suite ofimática de Microsoft Office, solo que a este programa sí le vamos a dedicar unas sesiones más. Ya no lo vamos a trabajar, que solo hoy lo vamos a ver, no. Vamos a tener como 3 sesiones para poder trabajar con este programa Microsoft Access. Ya que Microsoft Access, pues es un programa, como se los escribía ahí en WhatsApp, es un programa que se utiliza en cualquier negocio para gestionar la información. Pero vamos a ver más adelante, les voy a hacer unas presentaciones, se las voy a mostrar y les voy a ir indicando los temas para trabajar para que ustedes lo puedan entender de forma mejor. Y entonces aquí tenemos el programa que vamos a trabajar el día de hoy. Nos vamos a centrar en este tema, pero lo vamos a ver, en este caso, pues, la parte inicial. La próxima semana, pues ya vamos a ver algunos otros procedimientos y dentro de 15 días, pues vamos a terminar con Microsoft Access. Pero vamos a tener 3 sesiones para que podamos manipular este programa de una buena forma, ya que pues es uno de los más utilizados también a nivel comercial. Entonces, acá en la plataforma, yo les compartí por acá les dejé un archivo. Si se dan cuenta ustedes, el primer archivo dice Introducción a las bases de datos. Microsoft Access, o si recordamos los programas de Microsoft Office, cada uno de ellos tiene una finalidad a la hora de que fue creado. Por lo tanto, pues nos va a servir para algo en específico. Entonces, si recordamos un poquito y decimos Microsoft Word, ¿para qué nos servía? Para crear documentos de texto. Microsoft Excel, para crear hojas de cálculo. Microsoft PowerPoint, para crear presentaciones. Microsoft Visio, para diagramas. Microsoft Publisher, para crear publicaciones. Microsoft Project, para gestionar proyectos. Y para cada uno de ellos, pues fuimos explicando qué es un documento de texto, qué es una hoja de cálculo, qué es una presentación, qué es un diagrama, qué es una publicación y qué es un proyecto. Ahora,
con Microsoft Access nosotros nos vamos a enfocar a crear bases de datos. Pero para ello, pues nosotros tenemos que saber qué es una base de datos y cómo está compuesta dicha base de datos. Y con ello, pues nosotros ya podamos hacer uso de este programa de Microsoft Access. Entonces yo ahí les dejé una presentación que es la que les voy a presentar en un ratito, ¿verdad? Para que ustedes puedan verla y se las voy a explicar. Luego tenemos un video también, un video que nos explica qué es una base de datos. Entonces tenemos dos recursos que nos van a ayudar a que nosotros podamos entender de mejor manera qué es una base de datos. Yo me imagino que por ahí algunos de ustedes pues ya conocen qué es una base de datos y por lo tanto pues este tema pues no se les va a dificultar. Ahora, si en este caso no conocieran cuál es o qué es una base de datos, pues aquí yo se las aclaro, ¿verdad? A través de esa presentación, a través del video, yo les explico cómo es que se puede crear una base de datos y cómo está fundamentada dicha base de datos. Más adelante les dejo otra presentación que nos habla acerca de Microsoft Access. Esta presentación, entonces ya teniendo claro qué es una base de datos, entonces ya entramos a lo que es Microsoft Access. Para que nosotros podamos entender de mejor forma, ya comprendimos qué era una base de datos y entonces ahora, ¿cómo es que Microsoft Access nos ayuda a que nosotros podamos crear y gestionar una base de datos? Entonces les dejo ahí esa presentación, es una presentación bien corta. También aquí está un video, este video es de 1 minuto. Vamos a ver si lo logramos abrir. Cuando ya les esté mostrando lo que es Microsoft Access y para que lo veamos, es 1 minuto el que nos lleva a este video. Y aquí tenemos otro video sobre la interfaz. Ahí, por ahí escribí mal, ¿va? Dice interfaza, pero es interfaz de Microsoft Access. ¿Sí? Entonces, estos tres recursos están relacionados entre sí para poder definir, en este caso, en concreto, qué es Microsoft Access. Muy bien, si vamos más abajo, vamos a ver que también dentro de las actividades que ustedes tienen que trabajar, ahí hay una tarea, ¿verdad? Es la primera tarea. Para esta semana tienen dos. Entonces, la primera tarea es esta. Tienen que crear un cuadro sinóptico de lo que es Microsoft Access, haciendo énfasis a cuál es su uso, cuáles son sus herramientas, qué presentación tiene la interfaz. Y para poder hacer esta tarea, pues tienen que consultar estos tres materiales que yo ya les dejé por ahí. ¿Sí? Luego de esa tarea, pues les comparto otro video, un video inicial de cómo crear una base de datos. Recuerden que este es el inicio, ¿verdad? Por lo tanto, no van a hacer ustedes como tal una base de datos, sino que simplemente les dejo ahí el video para que ustedes vayan conociendo. La próxima semana sí ya vamos a empezar a trabajar con lo que son las bases de datos. Muy bien, vamos a ir más abajo. Aquí tenemos una consulta. La consulta pues es una pregunta que ustedes deben de responder en base a lo que ya vieron dentro de los materiales. Ahora, vamos a ver que también tenemos aquí nuestra segunda tarea. La segunda tarea dice uso de Microsoft Access. ¿Qué es lo que van a realizar en esa tarea? En esta tarea lo que van a hacer es un resumen. Luego de que ya vieron qué es una base de datos, qué es Microsoft Access, cuál es la interfaz, cuáles son sus componentes, entonces ya ustedes pueden definir cuál es el uso que le van a dar a Microsoft Access. O en sí, ¿qué entendieron ustedes de qué es Microsoft Access y cómo lo pueden aplicar de forma personal, en su negocio o en cualquier ámbito en el que ustedes pues puedan desarrollar este programa? ¿Sí? Entonces, esos son los recursos y las tareas que yo ya les dejé dentro de la plataforma. Abajo de esta tarea va a aparecer también la grabación de esta clase, ¿verdad? Lo que yo les estoy explicando acá, pues les va a aparecer aquí abajo para que ustedes lo puedan consultar más adelante. Muy bien, entonces esas serían las actividades, los temas que ya aparecen desarrollados dentro de la plataforma y ahora pues vamos a pasar entonces que al punto de explicar qué es una base de datos. Entonces iniciamos con esta presentación. Vean, ahí ya se las voy a poner en la pantalla. Y como les digo, este es el primer archivito que ya les aparece ahí. Entonces,
no se preocupen de tomar nota porque esto ya lo van a tener ustedes ahí para que lo puedan descargar. Y empezamos, ¿verdad? Introducción a las bases de datos y a los sistemas de gestión de bases de datos. En la actualidad, pues, utilizar una base de datos es algo muy esencial para una empresa, para un negocio y de hecho para una persona como tal. Utilizar una base de datos, pues, es esencial para poder controlar los movimientos y todo lo que va a estar llevándose a cabo dentro de un negocio. Pero entonces, nosotros tenemos que entender en primer lugar qué es una base de datos. Y en realidad, nosotros vamos a darnos cuenta que una base de datos, pues no tiene un concepto fuera del otro mundo, sino que nosotros vamos a darnos cuenta de que trabajamos a diario con una base de datos y que lo único que no hacemos es utilizar un sistema para gestionarla, pero sí, nosotros trabajamos con ello, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá dentro de la presentación hay algunos sucesos donde nos habla de qué es una base de datos y el sistema de base de datos. Dice, antes de conocer qué es una base de datos, es importante conocer algunos sucesos claves que marcaron la historia del procesamiento de bases de datos. Si ustedes se recuerdan, en nuestras clases iniciales, pues nosotros empezamos a hablar de lo que era la computadora y alguno de los precursores de la computadora o por qué se creó una computadora. Si ustedes se recuerdan un poquito de eso, ustedes se van a dar cuenta que la computadora se creó principalmente con el fin de poder establecer un mecanismo de automatización de datos. Y entonces, por lo tanto, pues las bases de datos de ahí surgieron también. Vamos a ver más adelante, aquí tenemos algunos sucesos históricos de cómo fue que se fue creando las bases de datos y cómo es que actualmente nosotros tenemos sistemas gestores de bases de datos. Entonces, eso ustedes lo van a leer más adelante cuando ya estén consultando el material. Ahí lo único que nos habla es de quiénes fueron los precursores, cómo se estructura una base de datos y quiénes pues manejan estos sistemas gestores de bases de datos. Y entonces dice esta diapositiva, después de conocer la historia y evolución de las bases de datos, ahora es fundamental saber qué es una base de datos. Entonces yo sé que ahorita ustedes están ansiosos por saber qué es una base de datos y en pocas palabras, aquí aparece la definición. Dice, para poder entender qué es y cómo funciona una base de datos, debemos de comprender qué es un dato. ¿Por qué? Porque más adelante van a ver ustedes que una base de datos pues únicamente es la colección de un conjunto de datos que nos van a hacer referencia a un tema en específico. Entonces aquí dice, un dato es un hecho con el que se describe un objeto, gente o un evento. Entonces, por ejemplo, dice, para representar un objeto, entonces, un dato puede ser una silla. Yo estoy representando un objeto y ese ya es un dato que yo puedo registrar dentro de una base de datos. También puedo utilizar un dato para representar a alguna persona, como por ejemplo, dice acá, un estudiante. Ese ya es otro dato que yo puedo registrar dentro de mi base de datos. Entonces, yo en mi base de datos puedo registrar objetos, personas y aquí nos aparece el tercero, un evento. Por ejemplo, dice Juan tiene una cuenta de ahorros en Cali. Entonces, ese evento también se puede registrar dentro de nuestra base de datos. Y por lo tanto, pues nosotros ya lo consideramos como un componente de la base de datos. Entonces dice, pero la agrupación y relación de los datos, así como su procesamiento, es lo que conocemos como información. Si ustedes se recuerdan, en la primaria, pues a ustedes les enseñaban a crear oraciones. Pero las oraciones tenían diferentes tipos de componentes. Si algún componente le hacía falta a su oración, se perdía el sentido de dicha oración. Lo mismo es para una base de datos o para la información. Tenemos los diferentes datos, pero los datos en sí no nos dicen nada. Tenemos que ordenarlos, agruparlos, en este caso relacionarlos entre sí para que ya nos den algún sentido de la información. Por ejemplo, arriba decía que teníamos una silla, que teníamos un estudiante y que Juan tenía una cuenta de ahorros en Cali. Acá en este otro párrafo, pues ya nos muestra la información relacionada de esos datos que nosotros teníamos. ¿Cómo la relaciona? Dice,
Juan es un estudiante que está sentado en la silla de un banco en Cali para conocer el estado de su cuenta de ahorros. Y entonces, ya esos datos que teníamos arriba, pues ya los relacionamos y ya obtuvimos un párrafo que ya nos dio sentido a la información. Y entonces ustedes pueden preguntarse, pero ¿para qué nos está diciendo todo esto? Porque de eso deriva una base de datos. Abajo dice, y en otro color de letras, una base de datos es una colección de información interrelacionada, organizada, almacenada y estructurada. Es decir, es un archivo electrónico en el que se almacena información. Si se recuerdan, nosotros trabajamos en Microsoft Excel, por ejemplo, una tabla de datos de estudiantes, donde nosotros poníamos nombres y apellidos, notas y un promedio. Eso ya lo podemos tomar nosotros como una base de datos. ¿Por qué? Porque es una colección de información. ¿Está interrelacionada? Claro que sí, porque cada alumno tiene sus notas de cada unidad. ¿Está organizada? También porque hay unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. Y cada unidad tiene sus propias notas. ¿Está almacenada? Sí. ¿Dónde? En Microsoft Excel. ¿Está estructurada? También porque nosotros la trabajábamos en una tabla donde cada fila pues nos iba a aparecer un estudiante diferente. Y entonces eso ya es una base de datos. Entonces dice acá, si continuamos con el ejemplo de una base de datos, se vería representada la información de la siguiente manera. Y aquí ya la podemos ver en esta tablita, ¿verdad? Donde ya nos aparece cédula, nombres y apellidos, tipo de cuenta, ciudad, ocupación y saldo de la cuenta. Y eso ya es una base de datos. ¿La base de datos de quién? De Juan Álvarez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí le aparece su cédula, su tipo de cuenta, de dónde es, qué ocupación tiene o qué rol cumple y el saldo de su cuenta. Muy bien. Entonces, teniendo claro este punto de lo que es una base de datos, nosotros vamos a ver que las bases de datos pues tienen algunos requerimientos. El número 1 dice compartir datos. Quiere decir que las bases de datos pueden utilizar diferentes tipos de datos para al final devolvernos información valiosa. El siguiente dice definir los datos. En este caso, en este punto de definir los datos, hace referencia a que cada dato va a tener una especificación. Por ejemplo, si nos enfocamos aquí en el saldo de la cuenta, si ustedes se dan cuenta, aquí el saldo, pues nos aparece en un tipo de moneda, en la moneda de pesos. Entonces nosotros tenemos que identificar o definir bien nuestros datos, si van a ser monedas, si van a ser quetzales, si van a ser dólares, todo eso tiene que estar definido en una base de datos. Tiene también, dice por acá, un modelo de datos. Corresponde a la estructura gráfica de la forma en la que se organizan los datos. ¿Por qué? Porque aquí van a aparecer todas las cédulas, aquí van a aparecer todos los nombres y apellidos, aquí todos los tipos de cuentas, aquí solo las ciudades y aquí las ocupaciones. No va a haber un revoltijo por ahí, ¿verdad? Sino que tienen que tener un orden. Y entonces esos serían algunos de los requerimientos de las bases de datos. Aquí nos aparece un mapa mental sobre los componentes de una base de datos. En la siguiente diapositiva nos aparecen sus características que tienen mucho que ver con los requisitos, ¿verdad? Que los datos pueden estar relacionados y que los datos tienen que ser íntegros. O sea, que no nos dé chance de confundir un dato con otro, porque si no, entonces no tendría ningún sentido nuestra base de datos. Vamos a ver por acá, ya vimos que es una base de datos y en esta grafiquita pues se muestra, ¿verdad? Aquí tenemos los datos, que ya identificamos que los datos pues pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser eventos y que el conjunto de esos datos pues nos van a dar una base de datos. Cuando yo ya los tengo ordenados y están relacionados entre sí, pues yo ya tengo mi base de datos. Ahora bien, ¿cómo voy a gestionar yo esta base de datos? ¿Qué puedo utilizar yo para poder venir y jalar información de esa base de datos? De repente, así como lo veíamos en Microsoft Excel, ¿verdad? Yo quiero saber cuántos estudiantes ganaron, cuántos estudiantes perdieron, la cantidad de notas, todo eso pues yo lo tengo que manipular. En Excel pues yo sabía que lo podía hacer con fórmulas y funciones. Ahora aquí, ya centrándonos más en una base de datos,
Yo necesito un sistema de gestión de base de datos, SGBD. Y que en este caso el sistema de gestión de base de datos no es más que un programa de aplicación. ¿Y cuál va a ser la función de ese programa de aplicación? Que los programas accedan a la base de datos y que a través de esa base de datos pues se pueda obtener la información valiosa. En primer lugar, pues el sistema de gestión de base de datos nos va a permitir crear la base de datos, modificarla, hacer consultas. Eso es lo que nos permite el sistema gestor de base de datos. Sigamos viendo nuestra presentación. Y por ahí tenemos sistema de gestión de base de datos, sistema de gestión de bases de datos, SGBD o DBMS por sus siglas del inglés, ¿verdad? Es un software que nos va a facilitar. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas nos va a facilitar en este caso nuestro sistema gestor de base de datos? En primer lugar, definir o crear una base de datos. ¿A través de qué lenguaje de programación lo crea? Un lenguaje conocido como DDL. ¿Sí? Data Definition Language. Luego también nos permite el sistema de gestión de base de datos manipular los datos. Dice esto lo realiza por medio del lenguaje de manipulación de datos, el DML. Y luego nos permite también consultar la información que está plasmada dentro de nuestra base de datos. Y para ello utiliza el SQL, que el SQL dice por ahí que es el lenguaje estructurado de consultas. Y en sí, pues eso va a ser el programa Sistema Gestor de Base de Datos. ¿Por qué mencionamos este sistema gestor de base de datos? Porque Microsoft Access es un sistema de gestión de base de datos. Vamos a ver más acá adelante, dice el sistema de gestión de base de datos. Los ejemplos más conocidos, pues tenemos Oracle, IBM DB2, Microsoft Access, ahí está el que nos interesa a nosotros en este momento, ¿verdad? El programa Microsoft Access, que nos sirve para gestionar nuestra base de datos. Pero de ahí tenemos otros, ¿verdad? SQL Server, MySQL, Interbase, PostgreSQL y muchos más. Pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar a Microsoft Access. ¿Cuáles son las principales funciones de Microsoft Access, por decirlo así, o del sistema gestor de base de datos? Ya lo habíamos mencionado. Crear una base de datos, crear y actualizar datos en una base de datos, mantener en operación nuestra base de datos, forzar el cumplimiento de las reglas, controlar la concurrencia, la seguridad de la base de datos y ejecutar procesos de recuperación y respaldo de nuestra base de datos. Dice, los sistemas gestores de bases de datos son creados y diseñados para administrar gran cantidad de información, proporcionando fiabilidad en los datos y capaces de soportar la caída del sistema o la violación al acceso de integridad de información. Muy bien. Y entonces, en sí, esto sería la introducción a las bases de datos. Yo espero que con esta pequeña explicación, pues ustedes ya tengan una idea de qué es una base de datos y cómo nosotros, pues, más adelante vamos a poder implementarla en Microsoft Access. Algo muy importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta que la información es el activo más valioso de una empresa como de una persona. ¿Por qué es el activo más valioso? Porque con la información nosotros podemos hacer cualquier cosa. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han sido observadores y que de repente ustedes tienen su cuenta de Gmail y ustedes acceden a YouTube y en su teléfono empiezan a revisar algunos videos. Las próximas veces, cuando ustedes ingresen a YouTube, automáticamente YouTube les dice qué videos pueden seleccionar. ¿Y en base a qué lo hace YouTube? A la base de datos que almacena de sus preferencias. ¿Sí? Entonces, YouTube lo que hace es mostrarles qué videos les gustaría a ustedes escuchar. Y entonces, para eso se utilizan las bases de datos. Y entonces, lógicamente, esa información es valiosa, porque ahí nosotros podemos darnos cuenta cuál es nuestro interés, qué es lo que nosotros necesitamos, o de repente ustedes en Facebook se pueden dar cuenta de que a veces les empiezan a mandar mensajes de publicidad, pero es en base a lo que ha visto Facebook que ustedes visitan o en base a lo que ustedes consultan. Es el activo más valioso porque, por ejemplo, ¿qué pasaría
si ustedes pierden su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito. Pero aparte de perderla, junto con la tarjeta iba el PIN que ustedes utilizan para sacar efectivo. Cualquiera que la encuentre, pues va a poder acceder a su cuenta de bancos y extraer todo el dinero que quiera. ¿Por qué? Porque tiene su información. Por lo tanto, así nosotros clasificamos nuestra información como el activo más valioso. Entonces, por lo tanto, tiene que tener algún nivel de seguridad y yo tengo que cuidar la forma en la que yo comparto mi información. Muy bien, entonces con eso estaríamos terminando la parte introductoria a lo que son las bases de datos y ahora sí, entonces veamos qué es Microsoft Access. Microsoft Access, en este caso ya habíamos dicho que es un sistema gestor de bases de datos, pero acá en esta presentación vamos a encontrar que es un programa que se utiliza para la creación y generación de bases de datos. ¿Para qué nos sirve? Para realizar tareas de organización de datos de cualquier tipo, como gestionar cuentas de bancos, listas de estudiantes, reportes de ventas, inventarios de empresas, lo que nosotros necesitemos. Y si se dan cuenta, ahí tenemos una imagen de una tabla, la cual pues nos presenta la información de algún negocio, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace Microsoft Access. ¿Cómo almacena la información Microsoft Access? Para ello, pues utiliza diferentes herramientas, diferentes recursos, los cuales pues nos sirven para poder trabajar con nuestras bases de datos. En primer lugar, tenemos las tablas. Las tablas también las vamos a conocer como entidades. ¿Qué es una entidad? Es algún objeto, cosa o persona que tiene atributos. Por ejemplo, una tabla podría ser una persona. ¿Cuáles son los atributos de una persona? Tiene nombre, tiene teléfono, tiene dirección. Esa es una tabla. Otra tabla podría ser, por ejemplo, las compras. Las compras tienen atributos, tienen fecha, tienen monto, tienen productos y así sucesivamente yo voy a poder ir clasificando las tablas o entidades. Vamos a continuar y otro de los componentes pues son las consultas. Y las consultas dentro de Microsoft Access nos sirven para hacer preguntas a nuestra base de datos. Que de repente yo quiero saber cuánto se vendió en el mes de mayo. Entonces yo hago mi consulta o mi pregunta a todos los datos que yo ya ingresé. Y automáticamente me devuelve lo que yo le estoy preguntando. Esto siempre y cuando esté bien estructurada nuestra base de datos. Luego tenemos también los formularios, que en este caso los formularios pues es la interfaz gráfica que nosotros utilizamos para ingresar la información a nuestras tablas. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos una tabla y la tabla se llama empleados y ahí pues aparecen los datos. Pero la forma de verlo, pues en este caso, pues es la forma matricial o de una tabla. Yo puedo cambiar esa forma creando un formulario y que la interfaz sea más amigable, que la interfaz pues me permita interactuar de una mejor forma. Los formularios pueden servirnos para una tabla o para una consulta. Y entonces serían los siguientes elementos dentro de nuestra base de datos. Aparte de los formularios, no está acá, pero tenemos lo que son las relaciones. ¿Cómo vamos a relacionar nuestras diferentes entidades o tablas? Por ejemplo, ¿cómo se relacionan los empleados con las ventas? ¿Cómo se relacionan los clientes con las ventas? ¿Cómo se relacionan las ventas con los productos? Que pueden ser nuestras diferentes tablas que vamos a tener dentro de Microsoft Access o dentro de nuestra base de datos. Y esas son otras de las características de Microsoft Access. ¿Qué más podemos tener? Los informes. ¿Cómo voy a generar yo una consulta como un informe para que al final yo pueda ver o compartir la información con todos los miembros de mi empresa? Esa es otra de las características de Microsoft Access que no está mencionada acá, por supuesto, pero que también son herramientas que nosotros vamos a conocer y que vamos a aprender a utilizar. Para elaborar una base de datos, lo que nosotros necesitamos es conocer perfectamente el negocio o en este caso el proceso al que le queremos crear una base de datos. Identificar qué entidades o qué tablas interactúan en esa base de datos, qué campos van a tener cada una de las tablas y las relaciones entre dichas tablas.
Esos son los requisitos bases para que nosotros podamos elaborar una base de datos. Para ir terminando y en conclusión, dice Access es uno de los programas más avanzados para crear bases de datos, ya que permiten administrar mucha información en diferentes formas y cada cierto tiempo salen nuevas versiones. Access entrelaza todos sus objetos como tablas, consultas y formularios, sin embargo, cada uno tiene su función y una forma distinta de trabajar para un mismo tema o asunto. Y entonces, pues acá nosotros podemos ver que Microsoft Access pues va a utilizar todas sus herramientas y que van a interactuar entre sí para que al final nosotros tengamos una base de datos potente. ¿Sí? Y en sí, pues esta sería la introducción a Microsoft Access. Vamos a regresar acá a nuestra plataforma. Y como les decía, acá yo ya les compartí todos los materiales, todos los recursos que ustedes necesitan ahorita para introducir al tema de Microsoft Access. Aunque en este caso, pues es necesario que ustedes revisen cada uno de los materiales y de igual forma, pues puedan ir trabajando con ellos, ¿verdad? Aquí está el videito que les decía que tarda un minuto, lo vamos a ver sobre la Access introducción es a una Microsoft aplicación que viene Access. dentro de la suite Microsoft Office. Funciona bajo el sistema operativo Windows, propiedad de Microsoft Corporation. Una vez hayamos instalado nuestro paquete Microsoft Office, para poder iniciar Access debemos buscar el icono, ya sea en el escritorio, en la barra de tareas o en el menú inicio. Si no lo encontramos en esos lugares, debemos acceder, si es el caso de Windows 8.1, en la flechita que se encuentra en la parte inferior izquierda, en donde se encuentra el resto de programas instalados. Lo buscamos y si aún así no lo encontramos, pues digitamos la palabra Access en nuestro teclado y automáticamente se buscará lo que hemos escrito. Una vez encontrado, creamos un acceso directo al menú inicio. Y luego creamos otro acceso directo a la barra de tareas. De esta forma ya no tendremos que buscar nuevamente, ya que tendremos accesos directos al alcance de un clic. Iniciemos nuestra aplicación. Muy bien, entonces ahí vean en ese pequeño video, pues se muestra cuál es la forma en la que nosotros podemos acceder a Microsoft Access y de igual forma, pues los demás videos pues cumplen con la función A específica continuación tenemos la con lo que pantalla de yo les inicio estaba rápido que nos compartiendo, permite. ¿verdad? En este caso, estos serían los temas que teníamos que desarrollar para el día de hoy. El tiempo pues se nos ha terminado. Yo espero de que cualquier duda o pregunta que ustedes tengan puedan compartírmela a través de WhatsApp y yo voy a tratar de solucionarlo. ¿Sí? Puede ser específicamente sobre este tema que vimos el día de hoy o puede ser por cualquiera de los otros temas que hemos trabajado en todo nuestro curso, ¿verdad? Que tengan una feliz noche. Gracias por haber participado en la clase de hoy y recuerden que más adelantito pues les voy a compartir la grabación de la clase. Que todos estén muy bien y espero verlos pronto.